Solicito formalmente la celebración de un referéndum sobre el Estatuto de Cataluña. Confío en que el gobierno sepa estar a la altura de sus responsabilidades. Cuando los ciudadanos piden un referéndum porque quieren opinar, la respuesta no puede ser: tranquilos, no pasa nada. Señorías, ante una demanda tan legítima, tan en razón, con un respaldo tan vigoroso, no podemos ni siquiera imaginar que un gobierno democrático se oponga y la rechace. Derribaría por los suelos todas sus proclamas sobre el diálogo. Esto se escuchaba en el Parlamento español apenas en 2006, de la boca del entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy. 11 años después, parece que las cosas han cambiado bastante, ya que ha sido el gobierno que él encabeza el que ha ordenado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil impedir un referéndum considerado ilegal y anticonstitucional. En este programa de Jaque al Rey, 1 de octubre, crisis en Cataluña. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Jaque al Rey. En este programa analizaremos la situación que vive España después de la celebración del referéndum independentista celebrado en Cataluña el 1 de octubre. Y para eso nos acompañan en esta mesa Joel Ortega Herreguerena. Él es maestro en estudios latinoamericanos y doctorante en ciencias políticas por la UNAM. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. También está con nosotras José Luis Hernández Ayala. Él es sindicalista del SME y militante de la Coordinadora Socialista Revolucionaria. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Gracias, José Luis. También está con nosotras en esta mesa Arantxa Tirado. Ella es catalana, politóloga, latinoamericanista e internacionalista y coautora del libro La clase obrera no va al paraíso. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Erika. También está con nosotras Luis Antonio Guacuja. Él es maestro por la Universidad Autónoma de Barcelona, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, consultor e investigador sobre la Unión Europea. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias a ti, Erika. Pues bueno, en un momento más iniciamos con este debate, pero antes veamos el tablero del programa. El pasado 1 de octubre, los medios internacionales se llenaron de imágenes que mostraban a la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas actuando de forma violenta contra la población catalana. Aunque las versiones difieren dependiendo de los actores políticos, el saldo de la arremetida policial parece ascender a más de 800 heridos. Este hecho ocurre en el contexto del referéndum organizado por el gobierno catalán para decidir si Cataluña se independiza del Reino Español y se constituye como república. Aunque el gobierno de la Generalitat de Cataluña, encabezado por Carles Puigdemont, planteó la consulta para este domingo, el Tribunal Constitucional Español la declaró inconstitucional el pasado 6 de septiembre. De hecho, este fue el argumento que el gobierno de Mariano Rajoy utilizó para justificar el uso de la fuerza ante la población catalana. Desde su perspectiva, depositar votos en una urna representaba una grave violación constitucional que debía ser impedida a toda costa. Con todo, a pesar de la arremetida policial y de que Rajoy señaló constantemente que el referéndum no se llevaría a cabo, el gobierno catalán anunció una participación de más del 40% de la población y un 90% de aprobación a la independencia. Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta de gobierno, señaló que no existió el referéndum ni apariencia de tal, y Mariano Rajoy
afirmó que se actuó con total apego a la ley para evitarlo. Sin embargo, parece claro que más que resolver el problema, la utilización de las fuerzas policiales ha polarizado más la situación y ha cerrado las puertas para una salida política en un conflicto que viene de lejos y posee aristas económicas, políticas y culturales sumamente complejas. En este programa de Jaque al Rey, 1 de octubre, crisis en Cataluña. Pues iniciamos este debate con la clásica regla del minuto y es la misma pregunta para todos. Y es, ¿qué está pasando en Cataluña en este momento? ¿Quién quiere empezar? Luis. Bueno, muchas gracias. Bueno, para entender lo que pasa en Cataluña hay que entender un poquito de historia, ¿no? El tema de la independencia de Cataluña hay que mirarlo 303 años atrás, ¿no? Cuando las tropas de Felipe V el Borbón tomaron Barcelona, ¿no? Ahí, digamos, hay que poner el foco en esa parte histórica. También, sin duda, en la época del franquismo, ¿no? Cuando en el 36 empieza, ¿no?, este golpe de Estado de Francisco Franco y la cargada que hubo desde entonces hacia Cataluña, ¿no? O sea, los republicanos se replegaron hacia Francia y Cataluña, por la cercanía, es el último reducto, digamos, y la violencia ejercida entonces contra Cataluña, más allá de pues estos impedimentos en documentos oficiales de la lengua, están ahí. Quizá hay que mencionar algunos otros elementos históricos, el que nos lleva al tema del referéndum, sin duda el 2006, cuando se aprueba en el Parlamento catalán el Estatuto de Gobierno de Cataluña, ¿no? Que fue una parte muy importante, y en el 2010 el Tribunal Constitucional lo echa para abajo, y ahí empieza también una cargada judicial en contra de Cataluña que impidió el referéndum de 2014 y que nos lleva a esta parte. Muy bien, en un momento más regresamos sobre ese tema. Aranza. Bueno, yo creo que lo que está pasando en Cataluña son varias cosas a la vez. Por un lado, hay un porcentaje considerable, seguramente mayoritario, del pueblo catalán que está en la calle luchando por la independencia, pero también hay otro sector del pueblo catalán que está manifestándose harto del gobierno del PP, de las políticas del PP, y más después de la represión al referéndum de este domingo. Y evidentemente esto está expresando una crisis del régimen del 78, que su resolución todavía no está claro cómo vaya a ser, ¿no? Ahora mismo hay un horizonte abierto, y yo creo que precisamente la represión que hubo este domingo, la acción torpe, antidemocrática, represiva del gobierno del Partido Popular, va a ayudar a que se acelere el proceso independentista, porque va a conseguir lo que no había conseguido el movimiento independentista, que era penetrar en ciertos sectores de la sociedad catalana que, no olvidemos, sigue un poco pasiva ante este tema. Hay sectores de la sociedad catalana a los que el tema de las banderas, a los que el tema de la independencia, por los motivos que sea, no les interpela, pero gracias a esta acción torpe del PP, insisto, pues eso creo que va a cambiar, y nos encontramos ante un escenario que ya no es la lucha por la independencia, sino la lucha por la democracia y las libertades. Muy bien, en un momento más regresamos sobre ese tema. Joel, un minuto, por favor. Sí, yo creo que lo que está pasando es una crisis del régimen y de los consensos del régimen del 78, que se manifiesta en Cataluña y se manifiesta en otros espacios. Y en el caso de Cataluña es muy claro que el régimen ya no está teniendo la capacidad de resolver esta demanda histórica, y la única manera que tiene de enfrentarlo es a través de la represión, ¿no? Entonces es claro que la forma en que lo estaba enfrentando todo el régimen, y digo todo el régimen porque es el PP, pero también es el PSOE y es todo el arreglo institucional, pues ya no está sirviendo, y eso está llevando a una polarización muy grande, ¿no? Muy bien. José Luis. Sí, bueno, ante todo es aquí evidente que estamos ante una decisión mayoritaria del 70% más del pueblo catalán de ir a un referéndum para decidir su destino, de ser un Estado independiente o continuar dentro del Estado español. Pero esto no es más que, es un síntoma de una crisis más profunda, es un catalizador de un descontento profundo que atraviesa todo el Estado español hacia un régimen del 78 profundamente corrupto,
¿no? Profundamente autoritario, ultraconservador, que no ha resuelto la crisis que se trataba en el 2008, y un pueblo que está cada vez irrumpiendo en nuevas organizaciones, en nuevas acciones políticas, nuevas formaciones políticas, que desea resolver sus problemas cotidianos, democracia, sobre todo democracia, y en algunos lugares independencia. Entonces se ha abierto aquí un conflicto que tiene una dinámica impredecible todavía, pero en el cual apunta a que, por un lado, las fuerzas conservadoras están cada vez más aisladas, actúan de manera muy primitiva, están condenadas, como están actuando, a debilitarse, y un movimiento social que puede desbordar y puede avanzar más y puede realmente marcar nuevos hitos en la política popular, no solamente en el Estado español, sino a nivel europeo y mundial. Pues han mencionado fechas muy importantes que tienen que ver, pues, datos históricos, la fecha del 78, el 2006, entre otras, y por supuesto ya lo planteabas tú, Luis, que viene de muchísimo más atrás este conflicto entre Cataluña y el Estado español. Pero los sucesos del pasado 1 de octubre, en donde la Policía Nacional y la Guardia Civil irrumpieron en contra de los civiles, viene pues precisamente de esta historia que ustedes ya están esbozando muy someramente. Pero ¿cómo es que llegamos al punto tal que se requirió la fuerza para intervenir en un conflicto que hasta hace no mucho parecía que podía solucionarse de una manera política? Sí, gracias. Bueno, es una crisis que evidencia las carencias políticas del régimen actual de Mariano Rajoy, que obligan a una revisión constitucional, por supuesto, ya se ha puesto sobre la mesa. Pensar que tuvo que ir 3 veces a las urnas Mariano Rajoy ahora. O sea, la intransigencia es algo que caracteriza al gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? No pudo llegar a acuerdos, ¿no? Incluso para formar gobierno para su último mandato, y tiene una obsesión por Cataluña. Una obsesión que lo ha llevado incluso a casi ser el principal impulsor del independentismo catalán, porque estas cargadas excesivas, este uso de la fuerza desbordado, es al mismo tiempo una contradicción, porque si dijese, bueno, es ilegal, que lo hagan, y es ilegal. Bastaría con eso. No, pero hay que bloquear las páginas de internet, hay que impedir incluso el voto por correo, abrir casi la correspondencia, hay que ir a robarse y a incautar las urnas, hay que ir a invadir los colegios electorales, y luego hay que ir a golpear a la gente, porque esto vino de alguna orden, ¿no? Cuando la población tiene como herramienta, ¿no?, mínima de cualquier régimen democrático el derecho al voto, por más ilegal que se le quiera decir, ¿no?, o se le quiera calificar. Claro, parece una gran contradicción, ¿no? Decir que era ilegal ejercer un derecho civil, ¿no? Sí, bueno, al respecto sí es importante subrayar que la actual Constitución española, que es el producto emanada del régimen del 78, efectivamente no permite esta consulta. Pero no hay que olvidar que esta Constitución no fue el resultado de un ejercicio de constituyente democrático y auténticamente soberano, es decir, que emanara del pueblo. Es un acuerdo político entre las fuerzas del franquismo, por un lado, que siguió gobernando hasta la última fecha de Franco, y cuyos personeros continuaron en el poder de alguna otra con algunas otras figuras de recambio. Pero el régimen franquista sobrevivió, no implosionó, no fue derrocado, continuó y logró un acuerdo con fuerzas, inclusive sobre todo de centro derecha y de izquierda, que se doblegaron, que no quisieron apelar a la movilización para imponer una profunda reforma democrática, una constitución más avanzada. Pactaron cediendo puntos que son inadmisibles en una constitución. Por ejemplo, hay que reconocer que el Estado español no es un Estado de una sola nación. Hay muchas naciones, no hay muchos pueblos. Reconocen 17 autonomías. En ese sentido, España ha sido una cárcel de pueblos, de otros pueblos, donde los españoles, los castellanos, oprimen a otras nacionalidades. Entonces, debía haber existido una constitución de entrada federalista, que permitiera la autonomía, que permitiera la plurinacional, que sea de carácter plurinacional, que no lo es. El artículo 2 de la Constitución española dice que el Estado español tiene una indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía. Pero eso es una contradicción aquí, ¿no?, obviamente. Entonces, aquí lo que priva es lo primero, de que es única e indivisible. Y en ese sentido, ellos se amparan para decir que ningún pueblo tiene derecho a
decidir sobre su autonomía. Sí, siguiendo con el tema de la Constitución y los consensos del 78, yo quiero recordar que dentro de esos consensos también estaba el nacionalismo catalán burgués, que es uno de los principales actores de este procés, ¿no? Y que, por ejemplo, Miquel Roca i Junyent, ¿no?, fue uno de los padres de la Constitución, luego fue defensor de la infanta Cristina en todo este caso de corrupción de su marido Iñaki Urdangarín, etc. Entonces, lo que también se han roto son los consensos que existían entre la burguesía catalana y la burguesía española, por los cuales había un equilibrio, una estabilidad de los gobiernos de Madrid, bien fuera del Partido Socialista o del Partido Popular, facilitados por la ley electoral que emana también de los pactos posteriores al franquismo, una ley electoral que es un candado para que las fuerzas de izquierda puedan tener más representatividad y que sobredimensiona ciertas zonas, ciertos territorios del Estado y el voto conservador rural, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y bueno, pues eso se rompe, ese consenso. Y eso, pues, creo que también explica cuando ya la burguesía catalana de Convergència, por diferentes motivos, rompe con el Partido Popular y con el Partido Socialista y ve que puede encajar de manera independiente en Europa sin tener que depender del Estado español, también respondiendo a cierto clamor que había en las bases, ¿no?, de ciertos sectores de la sociedad catalana que siempre han sido independentistas, a diferencia de ellos, que no siempre han sido independentistas. Pues eso hace que haya un cambio unido también a la crisis económica, ¿no?, que explica en cierto modo, y bueno, y llegamos hasta aquí, ¿por qué? Porque se rompen esos consensos y enfrente la burguesía catalana lo que se encuentra es una burguesía española, una oligarquía totalmente cerril, no democrática, que viene del franquismo, una derecha cuyos referentes son los reyes católicos, ¿no?, la reconquista de España frente a los moros y los judíos, la conquista de América y el franquismo. Estos son los pilares ideológicos de la derecha española. O sea, con estas credenciales, pues el concepto de España una grande y libre del franquismo pues se refleja ahí en ese artículo que ha leído el compañero de la Constitución. Y bueno, pues la Constitución se puede reformar, ya lo hicieron el PSOE y el PP con nocturnidad y alevosía para garantizar el pago de la deuda, pero ahora parece que es sacrosanta y es pétrea y no se puede, y esto es falso, ¿no? Entonces estamos en un punto muerto porque no hay voluntad de diálogo. Y además decir que me parece absurdo que una de las partes se niega a aceptar que la otra ya no quiere estar con ella. Esto es como un novio que se niega a aceptar que su novia lo quiere dejar, ¿no? Aunque sea muy simple el ejemplo, pero pues entonces si tú no aceptas que tu novia te quiere dejar, eres un maltratador psicológico o físico. Pues eso es un poco lo que está haciendo el Estado español con Cataluña. Muy bien. Pues bueno, tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento contigo, Joel. No se vaya, estamos en Jaque al Rey. De regreso y estamos hablando de cuáles fueron los factores que intervinieron para que se llegara al uso de la fuerza cuando un conflicto que parecía que tener una solución política. Joel, por favor. Sí, bueno, yo quiero insistir en la posibilidad del diálogo, porque justamente se ha llegado a esta polarización, porque de una y otra parte, y sobre todo del PP y de Rajoy, pues lo que han es cerrado todas las vías de diálogo, y es un proceso muy largo en donde se han intentado otras consultas ya, donde ha habido algunas
acuerdos en el Parlamento catalán para intentar negociar, y siempre la posición del PP ha sido no. Y por la otra, yo sí quiero destacar el otro elemento, y es que en un contexto de crisis política y económica que viene ya de mucho tiempo con los indignados, etcétera, tanto la burguesía catalana como la oligarquía española, pues lo que han hecho es envolverse en sus banderas para legitimarse y echar abajo, bajo la alfombra, otros temas como la corrupción, como la crisis social. No hay que olvidar que en Barcelona está el movimiento independentista, pero también estaban la lucha contra los desahucios, y de ahí viene Ada Colau, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y todo eso queda un poco al margen en este contexto de polarización, en donde lo más importante son las banderas de uno u otro lado, ¿no? Pues a pesar de que se llevó, a cabo esta irrupción policíaca en Cataluña, el referéndum se llevó a cabo. Y según las cifras del gobierno catalán, el 90% de los participantes votaron por la independencia. Y por su parte, el gobierno de Mariano Rajoy pues señala que no ha habido tal referéndum. Entonces, ¿qué salidas viables o qué es lo que ustedes pueden visualizar respecto a este conflicto? ¿Hacia dónde va? Luis. Sí, gracias. Bueno, las contradicciones están por todas partes, ¿no? Y me refiero a lo que se mencionó anteriormente, el tema de la Constitución, que ahora se usa como una herramienta, ¿no? Para decir vamos a defender, y todo, ahora parece que todo el mundo es constitucionalista, ¿no? Los periodistas, los analistas y todo el mundo. Pero a ver, habría que hablar de derecho con mayúscula, y el derecho no nada más es la letra de la ley, el derecho es mucho más, ¿no? Y el Estado de Derecho ha quedado justamente deslegitimado el 1 de octubre. Y el mayor responsable de esto es Mariano Rajoy. Imágenes que dieron la vuelta por todo el mundo, ¿no? Pero que tiene también ese antecedente de, por supuesto, un descontento social que viene de la crisis económica. España, que en general bien hay una parte de una cuestión generacional, más del 50% del paro, o sea, del desempleo en los jóvenes, un descontento desde estos movimientos del 15M, etcétera, que se acentúan con los temas de corrupción, ¿no? Rampantes y obscenos, sobre todo del Partido Popular, el partido en el gobierno, y donde la justicia española tiene un doble rasero, ¿no? Por un lado, sí se atreve a perseguir hasta el cansancio al juez Baltasar Garzón, ex juez de la Audiencia Nacional, por haber querido, ¿no?, por ahí investigar los crímenes del franquismo. Pero pues guarda un poco de silencio en los temas de corrupción del Partido Popular, y no digamos de la familia real, ¿no? Pero si hablamos de Cataluña, entonces sí, hay que acusarlos de todo, ¿no? De rebeldes sin causa, ¿no? De crear ahí una conjura en contra del Estado español y de la ley a ultranza. Y esta es otra contradicción, me parece, es muy importante para entender hasta dónde se ha llegado, y este exceso que no tiene justificación por ningún lado. O sea, Rajoy, que dice hicimos lo que teníamos que hacer, perdón, o sea, ya la comunidad internacional, ya el relator de derechos humanos de la ONU está pidiendo una investigación. En la Unión Europea con cierta tibieza, pero bueno, le han dado un tirón de orejas, pero falta más, ¿no? Yo creo que este tema y el alcance internacional que ha tenido no se detiene con el domingo pasado. Sí, bueno, a mí lo que me preocupa es si ya llegamos al punto más alto de la tensión política y incluso de la violencia que ya hubo con estas cargas de la policía. Y creo que no, o sea, creo que es preocupante que aún después de lo que pasó el domingo, la posición sobre todo de Rajoy y de la derecha española, porque también veía que Ciudadanos también está en una posición muy, muy cerrada, la posición es de mayor intervención sobre Cataluña, es decir, la posibilidad de intervenir los poderes, y eso me parecería muy grave, ¿no? Entonces yo creo que para encontrar una salida lo que tiene que seguir es la intervención de otros actores para llegar a un diálogo, y creo que ahí sí no podemos tener ninguna ambigüedad en que la solución tiene que pasar por una consulta con todas las garantías, o sea, una consulta donde realmente se participe y tener ese derecho, ¿no? O sea, creo que no hay de otra más que preguntarle a los catalanes pues qué es lo que quieren, y eso tiene que pasar, ¿no?
Pues yo creo que la situación que tiene ante sí el independentismo es bastante complicada, porque para empezar no es un movimiento homogéneo ideológicamente, hay diferentes fuerzas con diferentes agendas, no es lo mismo lo que pide la CUP o lo que está planteando la CUP, que es la izquierda más alternativa, anticapitalista supuestamente, que lo que puede estar planteando Junts pel Sí, o dentro de Junts pel Sí los sectores del PDeCAT, la antigua Convergencia, con Esquerra Republicana. La misma Esquerra Republicana tampoco tiene un posicionamiento unitario, aunque supongo que marcarán línea unitaria. Y ya se están escuchando voces, por un lado, que hablan de pactar, el señor Puigdemont dijo, ¿no?, que estaba abierto al diálogo, y otras voces que apelan a que se aplique la ley de transitoriedad, según la cual en 48 horas después de un resultado favorable a la independencia, como ha sido el de este domingo, se tiene que declarar la DUI, ¿no?, la Declaración Unilateral de Independencia, me parece que es las siglas. Entonces, ante eso, ¿qué puede suceder? Yo creo que están haciendo cálculos, porque declarar la DUI con un referéndum donde ha participado, según las cifras más optimistas, que creo que todavía no son oficiales, 56,75% de la población, es un poco delicado en términos políticos internos, porque antes de la votación había una mayoría que sí estaba por votar, pero no necesariamente una mayoría que estaba por la independencia. Creo que no hay que confundir eso. Claro. Una cosa es querer votar, querer autodeterminarte, elegir, y otra cosa es querer votar sí o querer votar independiente. Mucha gente no ha ido a votar porque pensaba que no era vinculante, porque pensaba que no iba con ellos, por lo que fuera, ¿no? Entonces, si en Cataluña, pensando en lógica interna, se declara la independencia de manera unilateral, con un 40 y pico % de gente que no ha ido a votar, creo que van a tener problemas para luego manejar esa situación política. Por ejemplo, en mi barrio, un barrio obrero de Barcelona, estaba revisando los datos, parece ser que ha votado un poquito más del 10% del censo. O sea, eso habla de que hay sectores que no están siendo interpelados, y yo creo que eso es algo para reflexionar profundamente de cuántas Cataluñas hay en Cataluña y qué diferentes velocidades hay. ¿Qué sucede? Puede aplicar el Mariano Rajoy, ante una declaración de independencia unilateral, puede aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía, pero eso sería algo que sería otra vez más echar gasolina al fuego. Claro. Y cada vez que camina Mariano Rajoy y el gobierno del PP, se generan 10 nuevos independentistas o 100 en Cataluña. Entonces yo ya me estoy cuestionando si el gobierno del PP defiende la unidad de España o realmente está haciendo un harakiri y se está suicidando, porque con esta estrategia política que tiene, lo único que va a conseguir es que toda esa gente que no se ha sentido interpelada se sienta interpelada y se involucre y haya más independentistas en Cataluña. Sí, bueno, primero que nada, la derecha española debía reconocer que su política represiva y cerrada hacia Cataluña se ha convertido en un boomerang que le está golpeando. Ha legitimado además el movimiento independentista catalán, le ha dado fuerza, una fuerza que antes no tenía y que ahora se demuestra, más allá de los números que podemos discutir sobre cómo estuvo la participación electoral, la respuesta está ahí en la calle. Las imágenes donde se movilizaron decenas de miles de personas que hicieron de manera pacífica, en algunos lugares hicieron retroceder a las fuerzas represivas. Cómo se veía a gente grande que quería ir a votar y era empujada y aplastada y golpeada. Y bueno, una sociedad que se autoorganizó, ¿no? O sea, una cosa muy importante en barrios, en colonias que defendieron los centros electorales, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto le ha dado legitimidad a la lucha independentista del pueblo catalán. Entonces, esto podemos decir que se ha iniciado, desde mi punto de vista, se puede hablar de que el movimiento de Cataluña ya se fue de España, o sea, ha iniciado un proceso de irse de España. O sea, eso, claro, no es para mañana, independientemente de lo que diga Puigdemont, este proceso no lo va a detener él, aunque inclusive quiera negociar. Esto va en una dinámica de ruptura por la política primitiva de la derecha española. Pero para que pueda haber una negociación, hay que partir que no la puede encabezar Rajoy. Rajoy, si tuviera tantita ética, tantita moral, debería de renunciar. Pero él no, él está apostando
a la cerrazón para fortalecer los núcleos duros todavía del franquismo que quedan y apoyarse en ellos para generar una situación de conflictividad mayor y controlar ese sector de la derecha española, que no es débil, sigue siendo fuerte, ¿no? Y que es muy cavernícola, ¿no? Pues eso de gritar cara al sol, a por ellos, etcétera, pues fue verdaderamente espeluznante, ¿no? O sea, sí es una cosa verdaderamente de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, pero la cuestión es que al interior de España también se están abriendo, independientemente de que el PP cuenta con el apoyo de Ciudadanos y de manera vergonzante del PSOE, pues también es cierto que hay sectores como Podemos que cuestionan esa política, hay sectores populares, sociales y las otras nacionalidades que están también ya expresando su descontento y se están movilizando. O sea, ya dentro de España mismo se están habiendo fracturas. Entonces, para poder establecer una negociación, debería de haber una división por parte de Rajoy y entender que se necesita un nuevo constituyente en España, en donde si quieren evitar esas dinámicas rupturistas, tienen que reconocer que se necesita una constitución plurinacional y democrática. Bueno, pues tenemos que ir a un corte, no se vaya, regresamos en unos momentos, estamos en Jaque al Rey hablando sobre el tema de Cataluña. Pues bueno, estamos de regreso en Jaque al Rey y estamos hablando sobre lo ocurrido el 1 de octubre en Cataluña. Estamos dibujando, en esta mesa se ha dibujado de alguna manera el contexto que ha llevado a Rajoy, al gobierno de Rajoy, a cometer pues esta irrupción, ¿no? Decidir irrumpir con las fuerzas policíacas en contra de la población que quería un referéndum. Sin embargo, bueno, en este contexto, ¿qué papel van a jugar o qué papel está jugando otras fuerzas políticas como el PSOE, como Ciudadanos, como Podemos? Y también qué posición va a haber con los diferentes actores de la Unión Europea. Luis. Sí, bueno, evidentemente hay estos otros catalanes, ¿no? Ya mencionaba Arantza que no todos los catalanes están ni por la independencia y tal, y estas cifras de participación quedan muy débiles. Hay que entenderlo también por la situación que se dio el 1 de octubre, ¿no? Las amenazas, esta cargada, esta serie de impedimentos para la votación, ¿no? Las imágenes que se ven de violencia, muchas de ellas sucedieron en la mañana justamente para tener un efecto disuasorio y también un desgaste hacia adentro de los liderazgos catalanes. Habría que replantear si esta nueva convivencia que tiene que haber, creo que apostar el gobierno español por el 155, ¿no? de atraer las facultades de la Comunidad Autónoma de Cataluña, o el gobierno catalán por la proclamación de la independencia de manera unilateral,
creo que en este momento sería lo más nocivo. Creo que habría que reflexionar un poco y ver qué paso realmente es el más adecuado. Esta reconfiguración también se tiene que dar a nivel nacional de las fuerzas políticas que han tenido sus posiciones frente al tema catalán, pero algunas no muy claras. Creo que después del 1 de octubre cambian muchas cosas, deberían de cambiar muchas posiciones del Partido Socialista, de Podemos, de Ciudadanos, en fin, porque se está ante un escenario muy delicado, ¿sí? Pareciera que ya no hay vuelta atrás al tema de la independencia, pero las miradas están ahí, las miradas de la Unión Europea. Hay quien le está reclamando a la Unión Europea, que tiene una posición contradictoria frente a lo que pasa en Turquía, o lo que pasa en Polonia, o lo que pasa en Hungría, y parece que lo que pasa en España pues no es tan grave y hay que voltear a ese otro lado, pero se están violentando derechos, se está violentando la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los valores de la Unión Europea consagrados en el Tratado de Lisboa. Ya la ONU empieza a alzar la voz y estoy seguro que los catalanes no se van a quedar de brazos cruzados ante la posibilidad de acudir a instancias internacionales, ¿no? La debilidad aquí mayor es de Rajoy, y creo que los catalanes tendrían que replantear bien su estrategia de cara al impacto que está teniendo fuera de las fronteras el tema del independentismo catalán. Muy bien. Yo creo que las fuerzas políticas en general están siendo rebasadas por el movimiento que ha surgido después del 1 de octubre, gracias nuevamente a esta represión, y que incluso ellas están como viendo qué pasa en la calle a la expectativa para actuar y pronunciarse. Por ejemplo, ahora mismo en Barcelona, bueno, y en Cataluña en general, se está llevando a cabo una huelga general para unos o un día de paro nacional para otros. No he podido ver el resultado, pero por lo poquito que me han transmitido, creo que ha sido todo un éxito. Que también, bueno, algunos que hemos luchado desde antes por otros temas como la sanidad, la educación, y que nos encontrábamos en minoría en esos temas, bienvenidos, ¿no?, a luchar. Qué triste que tenga que ser por una bandera o que tenga que ser por un sentimiento nacional. Bueno, sabemos que no solo eso, pero también está esta cosa, ¿no?, por ciertos sectores de, bueno, por esto sí salimos a la calle, pero por otros temas no. Y luego, sobre el tema de la Unión Europea, yo creo que la Unión Europea va a seguir en sus posturas conservadoras que mantiene siempre, y no creo que se ponga a defender a Cataluña, sino más bien va a defender al Estado español, porque están haciendo todo el lobby posible el gobierno del PP y demás. Y tampoco no le apostaría muchas esperanzas a qué papel juega la Unión Europea, porque precisamente eso es algo que también cierta gente cuestiona de, bueno, hacia qué tipo de Estado nos lleva este movimiento independentista. Nos lleva hacia un Estado cuyo modelo es Israel, como dijo Artur Mas, hacia un Estado que va a pertenecer a la OTAN y hacia un Estado que va a estar dentro de la Unión Europea, de la cual muchos nos queremos liberar porque consideramos que es un ente antidemocrático. Bueno, también ese es otro debate que se va a hacer al interno de este movimiento y que está ahí y que opera en la lógica interna de las fuerzas políticas diferentes que hay en Liza. Sí, bueno, en relación a las fuerzas políticas del Estado español, bueno, yo veo un panorama muy complicado, porque ya había mencionado que Rajoy va a continuar con su línea de intolerancia y de represión. Y en ese camino, pues lógicamente deja a Ciudadanos en una situación muy difícil. Ellos van a tener también que radicalizar su discurso para no ser en esa polarización, no quedar aislados y ser rebasados por el Partido Popular. La situación es muy difícil para el Partido Socialista, que está apoyando de una manera crítica el régimen del 78 y está avalando en los hechos lo que está haciendo Rajoy. Entonces, ahí va a tener cada vez se van a ahondar las crisis del PSOE, porque obviamente está actuando de una manera que es contraria a los principios que sustenta, ¿no? Y que está demostrando que el PSOE no es ni socialista ni obrero, y sí muy españolista, ¿no? Dentro del campo de catalán, efectivamente, cierto, tiene resonancia, no es homogéneo, es natural, es una nación, no es un partido, no es una clase, es una combinación es una nación compuesta por diversos agentes, clases sociales, etcétera. Pero yo creo que es importante ahorita, yo creo que han logrado este movimiento que iniciaron el 1 de octubre, con la legitimidad que logró esta movilización, les da fuerza para mantener el bloque unitario
en contra del Estado español. O sea, tener una gran, es muy importante que no haya divisiones, que mantengan esta unidad. Por otro lado, es necesario que se articulen con los movimientos progresistas del resto del Estado español para crear un frente antifascista, democrático, ¿cómo se llama? Progresista, que reivindique un nuevo constituyente, etcétera. Esta alianza es muy importante. O sea, el pueblo catalán por sí mismo no puede vencer al Estado, al conjunto del Estado español, tiene que buscar aliados y profundizar alianzas con este sector. Y por último, también es necesario que profundicen las movilizaciones. Creo que este acto que han realizado efectivamente ha sido un éxito, la huelga que se convocó hoy, ese es el camino, o sea, la movilización social más amplia para ir obligando, para que ese movimiento gane mayor legitimidad y vaya generando una mayor fuerza ante el Estado español, ante el conjunto del Estado español. Sí, bueno, yo diría de las otras fuerzas que está muy claro que la situación no se va a destrabar mientras Rajoy siga en el gobierno. O sea, es muy difícil que él encabece un proceso, rectifique toda la política que ha tenido y encabece un proceso de diálogo. Y entonces el problema es las otras fuerzas políticas que no en Cataluña, sino en el Estado español podrían destrabar la situación, generar un proceso constituyente o reformas o tener un diálogo, ¿no? Y creo que hay un problema, o sea, está muy trabada la situación porque el PSOE, que había tenido históricamente un discurso un poco más federalista, etcétera, en los últimos años ha tenido un proceso de descomposición, de derechización, y el PSOE también está en crisis. Hay que recordar que tuvo una especie de golpe de Estado a Pedro Sánchez primero, después hubo unas primarias en donde ganó Pedro Sánchez, que se presentó como alguien más progresista, más socialista, ¿no? Más de izquierda, que iba a abordar el tema de las autonomías de otra manera, etcétera, pero ya ahora que está otra vez como secretario general, pues está actuando de una manera pues muy vergonzante, como decías, ¿no? Entonces, creo que es clave lo que pueda pasar en el PSOE, pero desgraciadamente se ve muy trabada la situación. Y en el caso de Podemos, creo que sí ha sido una fuerza que está impulsando más los cambios, pero a mí me parece que en esta coyuntura sí han quedado un poco descolocados, o sea, como que todo el discurso del 15M, del cambio, de un cambio social, etcétera, ante esta coyuntura del catalanismo sí ha quedado un poco rebasada, y a mí sí me desespera, lo digo, o sea, como espectador totalmente me desespera un poco que no alcanzan a tener una posición, digamos, de vanguardia, bueno, no es el término, pero sí de vanguardia, de tener una propuesta de cambio clara, y que a veces acaban quedando mal con uno y con otro lado, ¿no? Yo ahí, mira, para que discrepemos en algo, yo sí creo que la postura de Podemos apostando por un referéndum pactado conecta con mucha gente en Cataluña. Hay mucha gente en Cataluña que quiere votar, pero que sea vinculante. De hecho, mucha gente de la que no fue a votar te argumentaba, es que no sirve para nada, es que no está reconocido, ¿no? Sí, sí. O sea, se tragaban pues la propaganda que también hizo el gobierno del PP. Pero por eso Podemos me parece que hizo como una salida inteligente en un intento de punto medio que es sumamente complicado, porque cuando se mete el tema nacional ya todo parece que queda en segundo plano. Y no digo que yo la comparta o no, yo estoy describiendo. O sea, a mí me parece por mi vivencia, ¿no?, de lo que yo veo alrededor, que sí hay mucha gente que apuesta por eso y que está cansada de esa polarización y que no se quiere meter en un bando o en el otro, ¿no? En un bando o en el otro antes de la represión, ¿no? Ahora con la represión ya cambia mucho la cosa. Exacto, sí. Yo creo que estoy de acuerdo que habría que replantear yo creo que muchas cosas, ¿no? No solo a nivel Estado español, pero a nivel Cataluña. Yo creo que uno de los temas es porque sí hay algunas fisuras que no ayudan ni siquiera al independentismo, ¿no? Que ahora, después del 1 de octubre, habrá mucho más independentistas, ¿no? Cualquiera se quisiera independizar de esas imágenes que vimos en el 1 de octubre. Pero incluso la posición frente al tema de la Unión Europea, ¿no? Se ha defendido que Cataluña quiere salir de España, pero pertenecer a la Unión Europea, pues hay ciertos impedimentos porque habría que salir y tocar la puerta para el ingreso a
la Unión Europea con todo un proceso de reconocimiento de nación en el contexto internacional, pero pues la unanimidad es la que priva para la admisión de algún nuevo socio. España seguramente vetaría el ingreso de Cataluña. Entonces Cataluña tendría que estar mirando otras alternativas. Ya los serbios, que son el país candidato próximo a incorporarse a la Unión Europea, le ha reclamado a la propia Unión Europea que tiene un doble rasero, porque cuando la independencia de Kosovo, una vez que pasó también por un proceso que hubo casi una unanimidad de que era ilegal, y después el Tribunal de la ONU le dio legalidad a la independencia de Kosovo, y si alguien salió a reconocer esa independencia fue la Unión Europea. Ahora también tendríamos que pensar que hay otras adiciones a la Unión Europea que han sido sui generis, ¿no? Digo, ningún país de la Unión Europea se ha dividido, o sea, esto sería inédito, como el Brexit es inédito, o como la propia reunificación alemana que se celebró también en estos días, ¿no? Tuvo que implicar una incorporación a la Unión Europea sui generis, o sea que también atender solo el librito a rajatabla en los temas de la Unión Europea no ayuda demasiado, pero creo que el replanteamiento debe estar ahí para fortalecer más esta idea de que se quiere realmente en Cataluña. Muy bien, tenemos que ir a un corte, en un momento más regresamos contigo, Joel. No se vaya, estamos en Jaque al Rey, y contigo, José Luis. En un momento más. No se vaya, estamos en Jaque al Rey. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Joel. Sí, yo nada más quería aclarar con Aranza. O sea, yo estoy de acuerdo en que la posición de Podemos de generar un referéndum pactado, y ya ellos en ese referéndum pactado también han dicho ellos votarían por el no, me parece muy legítimo, y creo que es la posición que puede generar una salida. Lo que digo es que en esta coyuntura última sí los he visto un poco descolocados. Por ejemplo, cuando les preguntaban, oye, ¿qué opinas de lo que está pasando? Y lo único que decían, hay que sacar a Rajoy. O sea, sí hay que sacar a Rajoy, pero me parece que les faltó la propuesta que tuvieron de generar un encuentro de cargos. Creo que no cuajó tanto. Entonces no lo digo como descalificando su postura, sino al revés, de que creo que tienen que jugar un papel, que pueden jugar un papel muy importante para destrabar la situación. Así es, efectivamente, Podemos puede jugar un papel político muy importante en esta coyuntura, porque es la única fuerza racional de la izquierda de la sociedad española que no se plantea que puede ser un elemento de solución, que aporta elementos para solucionar el problema desde un punto de vista democrático y pacífico. Pablo Iglesias ha declarado que ellos están en la disputa, que no quieren que Cataluña se vaya, pero que apoyan el referéndum. Pero creo que debería ir más allá, debería decir claramente que respetaría el derecho de Cataluña, si se quiere ir, pues adelante. O sea, ser contundente y muy claro en ese sentido, que no lo ha sido. Bueno, dentro de Podemos sí hay otros grupos que sí lo plantean así, como los compañeros de anticapitalistas, que claramente dicen, bueno, si es un derecho democrático, el derecho a la autodeterminación de las naciones, que para nosotros es un principio y hay que defenderlo cueste lo que cueste. O sea, en ese sentido sí hay un compromiso real ahí para defender el tema de la independencia de Cataluña. Y en ese sentido creo que eso puede ser un elemento que puede ser muy importante adelante políticamente, ¿no? Conforme esta cuestión se vaya
entrando hoy cada vez en un callejón sin salida y se requieren respuestas racionales. En relación al tema que es muy importante lo que menciona sobre la cuestión del papel de la Unión Europea, ¿no? Que actúa con doble rasero. Efectivamente, o sea, hay ejemplos de que sí es posible en estos tiempos hacer ¿cómo se llama? Referéndums autonómicos y que se pueden resolver de manera pacífica, como el caso de Escocia, ¿no? Donde en Gran Bretaña permitió un debate muy abierto, muy libre. En ese sentido, el pueblo escocés decidió por una ligera mayoría quedarse, y eso, además de lo de Kosovo y otros ejemplos, se puede demostrar que efectivamente, o sea, no es un tema que deba ser que generar necesariamente guerras o conflictos armados, o sea, puede resolverse por la vía democrática, existen los cauces, nada más que efectivamente el problema es que hay una derecha cavernícola en el Estado español que es el obstáculo para lograrlo. Pero yo creo que cada vez están cayendo en una posición tan indefendible, tan impresentable, que yo espero que la comunidad europea pronto cambie su posición y la causa independentista de Cataluña gane mayor apoyo a nivel no solamente de Europa, sino del mundo. En este sentido, ¿querías decir algo, Luis? Bueno, en este sentido, a ver, este conflicto ya vimos, bueno, ya se dijeron varias cosas en esta mesa. ¿Hay posibilidades de salir de esta crisis con los actuales actores políticos como es Rajoy al frente del PP y Puigdemont al frente de la Generalitat? Yo diría que no. Yo diría que evidentemente la figura de Rajoy y lo que pasó el 1 de octubre lo descalifica, ¿no? Automáticamente. La petición de su dimisión quizá irá increciendo y probablemente no pueda llegar a terminar su mandato. Pero también en Cataluña habría que repensar si los liderazgos actuales son suficientes, ¿no? La CUP, que es más radical, con la que justamente estos otros catalanes no están de acuerdo, ven como una imposición el tema de la ley de referéndum y tal. Y creo que es un buen momento, porque si ahora lo que ha conseguido Mariano Rajoy es la unidad de Cataluña, ¿no? No la unidad de España, pero sí la unidad de Cataluña, y ha vuelto los ojos del mundo a mirar a Cataluña, y también incluso ha despertado la simpatía. O sea, si alguien pensaba o no veía cuáles eran las razones de Cataluña para independizarse, bueno, pues ya las fuerzas policiales dieron una señal, cuando menos de un porqué. Pero sí, habría que pensar en otros liderazgos, porque hay temas económicos en medio, porque hay muchos temas que tendrían que resolverse, incluso pensar en que no hay vuelta atrás en el tema de la independencia de Cataluña, también implica muchos temas de derechos adquiridos por los ciudadanos. ¿Qué pasará si ya son ciudadanos que salen de la Unión Europea? Resolver muchas cuestiones económicas. Cataluña representa una buena parte de esta economía española, el 25% de las exportaciones, representa el 20% de los ingresos fiscales, el 16% del PIB, cuando solo representa el 6% de la población. Entonces, hay muchos temas que hay que resolver en medio de todo esto, y creo que es un buen momento. Hay una buena inercia, digamos, a partir de este 1 de octubre, que tiene en una mejor posición a Cataluña, pero tendría, desde mi punto de vista, que replantear también una serie de cosas, entre ellos los liderazgos. Yo no personalizaría tanto en Rajoy o en Puigdemont, porque por el lado del Estado español es un Estado, es un entramado institucional, es un régimen el que está confrontando esta situación con Cataluña. No es ni siquiera el gobierno del PP, porque hay un consenso muy amplio, sectores empresariales, financieros, etcétera, en que Cataluña no se vaya de España. Claro. Y por otro lado, creo que el conflicto no solo es Cataluña-España, sino que va a haber un conflicto al interno de Cataluña. No solo entre la gente a favor de la independencia y la gente que no está a favor de la independencia, que en algún momento dado va a salir también a dar su opinión, sino entre las mismas fuerzas independentistas. No es lo mismo la CUP. Se supone que la CUP, sus aliados naturales tendrían que ser els Comuns, tendría que ser Podemos en el Estado español, y no Junts pel Sí, ¿no? Y no ni siquiera Esquerra Republicana, que es una fuerza todavía más tibia. Dentro de la CUP también hay diferentes sectores. Está el sector patriot, como dicen, nacionalista, y el sector más anticapitalista. Entonces, ahora viene lo bueno. Ahora viene el escenario abierto, que se desata y que nadie sabe cómo va a acabar. Esto se puede resolver en términos revolucionarios
ojalá, o se puede resolver en términos ultrarreaccionarios, que se aplaste este movimiento para dar una lección al resto de pueblos del Estado, y no solo a pueblos sin nacionalidades históricas, sino a madrileños anticapitalistas, a castellanos anticapitalistas o castellanos socialistas, etcétera. O sea, ahora lo que está haciendo Cataluña es mover todo el tablero y ya nadie sabe cómo se van a repartir las fichas. Pues sí, yo creo que se tiene que... O sea, es muy difícil que estos actores encuentren la salida, y creo que es importante que se genere un movimiento tanto en el Estado español como en Cataluña para cambiar la correlación de fuerzas y encontrar salidas que estos actores pues no están buscando, ¿no? Pero como decíamos hace un rato, está muy trabada la situación, en especial en el Estado español. Las fuerzas pues no están logrando sacar al PP, y en Cataluña pues concuerdo, está una pluralidad y una contradicción entre las fuerzas que quién sabe dónde vaya a derivar, ¿no? Pues me resultaría difícil aportar algo más a lo que han dicho aquí los compañeros. Yo creo que hay una gran coincidencia en las ideas, pero sí enfocaría nada más al hecho de, como decía Arantxa, en Cataluña se está jugando no solamente el destino del pueblo catalán, sino del pueblo español. Una derrota del pueblo de catalán significaría una derrota para el conjunto de los pueblos del Estado español, y un fortalecimiento de sectores ultrarreaccionarios fascistas, ¿no? Impresentables realmente, o sea, abominables, que significarían una profundización más allá del giro derechista que ha habido en el resto de Europa, ¿no? Recordemos que la de ultraderecha se ha estado fortaleciendo en otros países de Europa, y eso podría tener consecuencias catastróficas para movimientos sociales de Europa y del mundo. Entonces es muy necesario tomar conciencia de que debemos actuar en México, sobre todo, de empujar la solidaridad más amplia, construir una red de solidaridad a nivel mundial, inclusive, para apoyar al pueblo catalán, denunciar el carácter represivo franquista del régimen del 78, de lo que pasa, de explicar lo que realmente está pasando en España. Y bueno, es hora también por mi carácter, por mi historia de militante, de activista político, pues creo que debemos de pasar a la acción. Tenemos que buscar llevar discusiones al pueblo de México, que se conozca, que hace que esta cuestión sea darle difusión a este problema y actuar en consecuencia para rodear más solidaridad. Se ha acabado el tiempo y tenemos que pasar al minuto de conclusiones. Empezamos contigo, Arantxa. Bueno, me parece genial toda esta solidaridad y la agradezco, pero creo que la solidaridad también tiene que ser crítica y cuestionarnos hacia dónde nos lleva esta independencia, hacia qué tipo de Estado, porque yo como catalana, si me van a sustituir un Estado español que sí es represor y cárcel de pueblos y más, por un Estado catalán aliado con Israel, miembro de la OTAN, perteneciente a la Unión Europea y donde gobierne Junts pel Sí, pues no sé, o sea, no digo que no sea un avance, es un avance no tener a la monarquía, librarnos de eso, pero también debemos ir un poquito más allá, no quedarnos con la visión de que, en Cataluña están luchando todos en la calle ultrarrevolucionarios, porque mucha gente de la que salió a votar en el referéndum y a luchar por el derecho legítimo a votar, también es gente de derechas, gente xenófoba, o sea, hay de todo, Claro, o sea, no es una cuestión blanco-negro, sí. Entonces, que no se nos pierdan los matices, porque a veces desde la izquierda, como glorificamos ciertos movimientos y nos perdemos un poco en la brocha gorda. Muy bien. José Luis, un minuto, por favor. Sí, efectivamente, estamos conscientes de esa situación, de la pluralidad que existe dentro del movimiento independentista, pero bueno, lo primero, vamos por partes, ¿no? O sea, primero es lograr la independencia de Cataluña. Eso sería un golpe tremendo al régimen monárquico español, y eso sería un paso adelante, o sea, para en los demás pueblos de España y las demás nacionalidades. Esa es la primera parte que nos toca ahorita. Y la otra parte, inclusive nosotros desde el exterior, pues no podemos hacer nada para resolver ese tipo de conflictos. O sea, esto le corresponde precisamente a los grupos de izquierda radical en Cataluña lograr esa diferenciación y lograr que el proceso vaya más allá de lo que es la independencia, sino la transformación social, y lograr un cambio que realmente no sea para sustituir un régimen burgués por uno más pequeño, o sea, local. Muy bien, ¿no? Se acabó el minuto. Joel. Sí, bueno, yo también como activista quisiera decir dos cosas. Uno, la solidaridad tiene que ser incondicional, pero incondicional no en términos de catalanes contra españoles, sino en términos de democracia contra autoritarismo. O sea, tenemos que ser incondicionales en respaldar y exigir el derecho a la autodeterminación de los pueblos y a que se pregunte de manera democrática, ¿no?
No tanto, a mí, pues como mexicano no me toca si estoy a favor o en contra de la independencia de Cataluña, me toca estar a favor de la democracia y también estar a favor de las luchas y de los movimientos que hay contra los gobiernos y contra los regímenes neoliberales, sean catalanes, sean españoles, lo que sea, ¿no? Muy bien. Luis. Gracias. Bueno, 2 puntos. Sí. Uno es el tema de la legalidad, que no se puede enarbolar de manera absoluta, digo, porque con la ley en la mano tenemos un ejemplo muy claro en estos días de la masacre que hubo en Las Vegas con el cobijo legal de la segunda enmienda de la Constitución estadounidense. Claro. Y otro tema que me parece fundamental es el tema de los medios, el papel que están jugando los medios en este tema. Parece que vemos 2 realidades totalmente opuestas, 2 mundos absolutamente distantes. Es difícil encontrar información fiable sobre el tema, como el tema catalán, hay que irse a los diarios catalanes, ¿no? Indudablemente. O sea, ya no sirven las referencias de antes en términos de información de España. Hay un sesgo obsceno, grosero, realmente, que no ayuda a acercarse a la realidad, ¿no? De un asunto que ya implosionó en cuanto a sus dimensiones. Ya no es un tema catalán, ya no es un tema español. Creo que ha adquirido una dimensión internacional también muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias, Luis, Aranza, Joel, José Luis. Pues muchas gracias por participar en este programa de Jaque al Rey. Pues esto ha sido todo por hoy. Soy Erika Paz y nos vemos en 15 días.